Bienvenidos a Palabra de Vida. Gracias porque el Señor nos permite estudiar la Palabra de Dios. Prepárate con tu Biblia. Hemos estado estudiando acerca del poder de la unidad y eso tiene que ver mucho con nuestra mente. Si el Espíritu de Dios controla el espíritu de nuestra mente, las cosas van a cambiar totalmente. Ya el apóstol Pablo lo dice, que si mi mente está puesta en las cosas de la carne, del mundo, ¿sí? Entonces habrá muerte, habrá tristeza, desolación. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero si ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, entonces estaremos metidos dentro de lo que es el gozo, la paz, la benevolencia de nuestro Dios. Estamos bajo un fuerte ataque a nuestra mente y es contra la santidad de Dios. O sea que nuestra mente se convierte en un campo de batalla. Muy bien, vamos a principiar con algo que es bien interesante verlo en la Escritura. Le invito a que busque San Juan capítulo 17, verso 22. Hemos estado hablando de esa grandeza de Dios. Dice el verso 22. Yo les he dado la gloria que me diste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, el propósito de la gloria de Dios operando en nuestra vida es para que seamos uno como un cuerpo, una iglesia, una familia. El ser uno en Cristo Jesús nos lleva aún hasta pensar igual que nuestro cónyuge. Aún no necesitamos ni hablar, porque a través del Espíritu conoceremos la necesidad de nuestro cónyuge, la necesidad de nuestros hijos. Hoy nuestros hijos están siendo atacados fuertemente a su mente a través de ideologías perversas y que traen muerte. Están metiendo la mente de nuestros hijos conceptos de destrucción y de pecado. El propósito es traer tinieblas a su vida. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, comunión tenemos unos con otros. Yo creo que esto es básico y fundamental tenerlo presente en nuestra vida cristiana. Me permito leerles el verso 23 que dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, dice, escuchen, y que esa gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Escuche esto. Hay un propósito para tu vida, y esto es desde antes de la fundación del mundo. Dios te escogió para algo precioso. Y el enemigo lo sabe. Y él quiere confundir tu mente, tu corazón. Y quiere que entre tinieblas a tu vida. No dejemos. El enemigo quiere traer graves tinieblas a nuestro ser. Pero Dios quiere alumbrar grandemente en nuestro ser, en nuestra vida. Padre, te damos gracias por estudiar tu palabra y llévanos, Señor, a un conocimiento maravilloso, Señor, de ti. Y que podamos vivir esa gloria, esa gracia tuya en nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La mente, un campo de batalla. Cada día vamos a tener que estar peleando fuertemente, mis hermanos. El enemigo lo que quiere es desviarnos del principio de Dios. Hagámonos una pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Veamos lo que dice el Escritor. En San Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, fíjense bien, a los que creen en su nombre, aquellos que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, aquellos que reciben de Dios la gloria de su Santo Espíritu, y que la palabra de Dios comienza a operar en sus vidas para transformación de su ser.
de todo su ser, su mente, su alma y su cuerpo comenzarán a vivir dentro de una dimensión totalmente diferente. Pero escucha lo que sigue diciendo el verso. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esto significa que tenemos que prepararnos para alcanzar la plenitud como hijos de Dios. Entramos a la redención. El Señor nos da vida y nos da salvación. Pero hay un proceso para alcanzar esa madurez como hijo de Dios. Y a esto se está refiriendo esta palabra. A los que creen en su nombre. Entonces, ¿qué dice todo el verso? Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Sus hijos tienen que ser maduros espiritualmente. El hombre recibe en el momento en que declaramos que Jesús es Señor de nuestra vida, salvación y vida eterna. Además, el Espíritu Santo y con él la revelación de la palabra de Dios. Sin esto es imposible poder crecer a una madurez maravillosa de ser llamados hijos de Dios. O sea, esto es bien importante que lo podamos comprender. Dios activa su luz en ti. Dios va a activar toda esa luz maravillosa de Dios en tu vida, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Ahora bien, cuando tú entras a la luz de Dios, el enemigo vendrá con dardos encendidos contra ti para que entres en rebelión y no dejes la naturaleza de Satán. Porque cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, en todo nuestro desorden espiritual, estábamos bajo el poder de la naturaleza de Satanás, bajo el poder de la muerte. Y vienes tú y reconoces a Jesucristo como Señor y Dios. Y viene la luz de Dios, viene la santidad de Dios en tu vida, viene el Espíritu Santo a operar cambio profundo en tu ser. El enemigo comenzará a atacar tu mente. Atacar tu mente con dardos de muerte, con tentaciones profundas. O sea, Satanás va a querer tomar de nuevo tu vida. Y ahí es donde tenemos que pelear fuertemente. Y Dios nos da las armas espirituales para poderlas hacer. Las armas de la luz. Miremos Efesios, capítulo 6, verso 13. ¿Qué nos dice la Escritura? Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Ahora, ¿cuál es la armadura de Dios? ¿Qué podemos entender con esto? Pasemos al verso 14. Dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Aquí empieza realmente la armadura de Dios. La verdad, la palabra. La verdad es Cristo. O sea, eso lo tenemos que tener muy presente. Hoy hay muchas ideologías que el hombre está poniendo para este tiempo. Estamos viviendo en un año muy terrible en Guatemala. Un año en el cual hay tanta perversión con ideologías extrañas, ideologías de muerte, ¿sí? Y necesitamos que la palabra de Dios pueda abordar todo nuestro ser, toda nuestra mente y nuestro corazón y creer que Dios es luz, es verdad, es vida y es paz. La palabra es la verdad. Tenemos que estar revestidos de esa palabra, la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Tenemos que andar en justicia constantemente, haciendo conforme a los principios de nuestro Dios. En el verso 15 dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, anunciar el evangelio de Dios a toda criatura.
tanto en testimonio como en palabra. Verso 16. En todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. La fe es creer en las promesas de Dios para nosotros. Que todo aquello que está fuera de la palabra de Dios es muerte y destrucción para nuestra vida. Necesitamos entender ese principio básico y fundamental de la palabra. Entonces, va a haber un ataque profundo contra aquellos que están buscando la santidad de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 10, verso 3. Escucha lo que dice. Porque aunque vivimos en la carne miserable, vivimos en esta carne, que a cada instante quiere las cosas de este mundo. No militamos según la carne. Pues las armas con que combatimos no son carnales, sino que son poderosísimas en Dios para derrocar fortalezas, destruyendo nosotros con ellas los proyectos o raciocinios humanos, pensamientos humanos, los proyectos de muerte y destrucción que está trayendo el hombre sobre la humanidad hoy día. Mis hermanos, la ideología de género y todo lo demás que se está formando están haciendo volver los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo a través de videos en las naciones, en tu propia nación, nuestra propia Guatemala. Oye, ese es el propósito del enemigo, destruir y quitarnos la luz de Dios en nuestro ser. En 2 Corintios 10:5 dice, y toda altanería, hay que pelear contra toda altanería de espíritu que se engríe contra la ciencia o el conocimiento de Dios y cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo. Esta es la versión Torres, amado. Entonces, fíjense bien lo que está pasando hoy día. Abramos nuestros ojos. Veamos nuestros ojos naturales y nuestros ojos espirituales, lo que se está dando en todas las naciones. Oscuridad y muerte, violencia, destrucción, depravación sexual. Y nuestros hijos, pues también, hoy la tecnología está tan avanzada que la pueden cargar en sus manos a través de un teléfono portátil. Y esto está trayendo gran dolor y sufrimiento. Hijos que están cambiando su pensar. Mis hermanos, necesitamos de inmediato ir y comenzar a combatir toda esta fuerza del enemigo. Ahora, ¿cómo empezó todo? Hay un principio. Y conforme pasa el tiempo, las cosas se agravan más. En vez de cambiar totalmente toda la expresión del mundo. Escuche lo que dice unas fuentes judías tocante a Adán y Eva, allá en el huerto, ahí donde principió. Dice así: entonces vino la palabra de Dios a Adán y Eva y dijo a ellos: este es el quien se escondió en la serpiente y quien os engañó y os despojó de las vestiduras de luz y de la gloria en que estabais. El origen de Adán y Eva era un ser de luz. La Biblia lo habla. La palabra no lo dice claramente. Y de esa manera, con la gloria de Dios, Adán ministraba, cuidaba todo el huerto del Edén. Y llegó el momento en que el Señor decidió darle una mujer, una esposa a Adán, y la sacó de él mismo. Y esa mujer también compartió esa gloria de luz que existía en ellos. Pero luego dice que Adán y Eva fue convencida, seducida en su mente. Escuche bien, desde ahí empezó la seducción en la mente del hombre.
el espíritu de su mente fue cautivado a la desobediencia, porque el Señor había mandado, prohibido, no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No pueden comer de ese árbol. Y luego el Señor les permite comer de todos los demás árboles. Y también estaba el árbol de la vida, en el cual podían comer. Pero bien, fue engañada Eva y llevó el engaño hacia Adán. Aunque la palabra dice que Adán no fue engañado, sino que comió, complaciendo a su mujer Eva. Y ahí viene la tragedia, que fueron despojados de las vestiduras de luz y de la gloria en el cual estaban. Mis hermanos, es que eso es lo que hace el pecado en la vida de un cristiano, que se enrola en el pecado y en los deseos de este mundo. La palabra dice que somos luz, ¿sí? O nos dice también, o somos tinieblas. Pero no podemos ser luz y tinieblas. La Biblia nos lo dice claro. O eres luz o eres tinieblas. Antiguamente eran prendas de luz con las que estaba viviendo Adán, hechas de una luz celestial con las que Adán ministraba en el jardín del Edén. Es decir, en pocas palabras, cuando nosotros pecamos, la Biblia nos dice que todo el tiempo caminemos en luz y que no caminemos en oscuridad. La Biblia nos está hablando claramente que vamos a cometer pecado, pero de inmediato tenemos que venir a arrepentimiento y declararlo. Porque si no entra oscuridad a nuestro ser, el pecado trae tinieblas al corazón del hombre, a todo el ser del hombre. Cuando pecamos, la Biblia nos dice que nuestra luz disminuye. Todos conocemos esa escritura, entonces estamos supuestos a caminar en luz en todo el tiempo. Y necesitamos hacerlo. El único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo de Dios. La tinieblas es igual a rebelión. Si andamos en tinieblas es que estamos en rebelión. No aceptamos los preceptos de Dios. Y cuando no aceptamos los preceptos de Dios, estamos aceptando los preceptos del enemigo, de las tinieblas, del mundo. Y nos movemos a través de ellos y lo que vendrá es muerte y destrucción. La rebelión es la característica principal de Satanás. La soberbia. Y si opera en nosotros soberbia y rebelión, estamos haciendo conforme a los principios del mundo. En Mateo 6:23 dice, pero si tu ojo es maligno, en otras palabras, tacaño, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Escucha, si una cosa tan simple como ser avaro, porque está hablando este texto realmente en relación con el dinero. ¿Entienden? Si tú lees todo el pasaje. La tacañería, o sea, es simplemente adorar y tener amor al dinero. Y esto trae una adoración externa a la que es de Dios. Entonces tu cuerpo estará en tinieblas. Tú vas a depender del poder del dinero y no del poder de Dios. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cómo luz? Si las tinieblas es una luz, es un tipo de sabiduría. Y la gente se mete en eso, y eso traerá tinieblas. Hay luz que es tinieblas, pero hay luz que es verdad. Entonces dice la Escritura, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Muy bien. Somos hijos de luz y emitimos luz. El Señor nos crió emitiendo luz. ¡Wow! Uno no cree, pero hay luz en aquel bebé que nace del vientre de una madre. Ya trae luz. Ese es el poder y la creación de Dios.
no es la agresión del enemigo. El enemigo no puede crear nada, nada. Él solo vino a matar y destruir, nada más. Toda aquella obra de Dios. ¿Qué son biofotones cuando hablamos con la ciencia? Un biofotón es la emisión de luz del ADN. O sea que tu ADN está produciendo luz. Y a través de la luz, él lleva toda la información a su cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando? A una velocidad inmensa que no podemos medir. La velocidad de la luz es tremendamente alta. Entonces, ¿qué nos está diciendo la ciencia? ¿Sabía usted que por fin la ciencia está descubriendo, después de 6.000 años, que su ADN está emitiendo luz? Biofotones. El Señor nos creó así. Usted es un ser de luz. Usted fue diseñado por el Dios del universo a que reciba, absorba y transfiera luz. Cuando la palabra de Dios está viviendo en tu vida, tú emanas luz, tú emanas gloria, gracia. Aunque tú no lo veas, el reino de las tinieblas está viendo alguien que va caminando y que tiene luz y que emite la luz de Dios. Los preceptos de Dios son en él. Las tinieblas tienen que huir, se tienen que apartar. El reino de las tinieblas, los demonios se tienen que apartar de ti, porque tú caminas en luz y estás vibrante de luz. El cristiano es un ser de luz. Y usted fue diseñado por el Dios del universo. Maravilloso es nuestro Dios. La Biblia nos habla que Dios es luz. En 1 Juan, capítulo 1, verso 5, dice: y la nueva que oímos del mismo Jesucristo y os anunciamos es que Dios es luz y en él no hay tinieblas. Escuche bien, ¿cómo está afirmando la Escritura esto? Que en Dios no hay tinieblas. En Cristo Jesús no hay tinieblas. Es la verdad operando en él. Son los preceptos de Dios. Es la justicia de Dios operando en él. Yeshua es luz. Jesús es luz. En San Juan 12:46 dice: yo que soy la luz, he venido al mundo para que quien cree en mí no permanezca entre las tinieblas. ¡Wow! El hombre está caminando en tinieblas. ¡Qué glorioso es nacer dentro de una cuna en el cual los padres están adorando a Dios y están bendiciendo a sus hijos! Y están compartiendo la palabra al corazón de su hijo que está apenas bebecito en su cuna, pero que los están bendiciendo con la palabra de Dios. Esa luz está alumbrando en la vida de ellos. Eso tenemos que reconocerlo y que debe de ser así. La Biblia nos está hablando que nuestro Señor Jesucristo es luz. En Mateo 17:2 dice que se transfiguró en su presencia, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la nieve. Wow. Se mostró cuál es su naturaleza. Lo puedes ver. Yeshua se llena de luz. Adán y Eva, lo mismo. Fueron criados. Fueron dados en luz. Esto parece ciencia ficción. Esto es la realidad científica de la Biblia. Él está diciendo que se transformó en luz, lo que Él es. También puedes leer Hechos 9, 3 y 4. Ahora bien, nuestro deber es caminar en luz. Nuestro deber es movernos en luz, en la palabra. El que habla mentira, habla tinieblas. Entonces tenemos que hablar la verdad.
Y si la verdad la hablamos, entonces viene verdad aún más sobre nosotros. Cuando tú empiezas a hablar la verdad de Dios, Dios te comienza a revelar más verdad y más misterios. Eso es maravilloso. Y comenzarás a comprender la profundidad de cada pasaje de la Biblia. Porque cada pasaje de la Biblia tiene una verdad y tiene un misterio de Dios. Y ese misterio es el misterio de los cielos. 1 Juan 1:7 dice: mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para estar en comunión los unos con los otros, necesitamos estar en comunión en espíritu, en alma, en cuerpo. Y esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Solo. Andar en luz es andar en los preceptos de Dios. Tenemos que estar vestidos de luz. En Mateo 13:43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Dice bien aquí, claro, mis hermanos, miren, la palabra lo dice, pero afirmando esta grandeza de Dios. Entonces los justos, aquellos que guardan leyes divinas, aquellos que se sostienen en la verdad de Dios, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Escucha bien, el justo es aquel que guarda leyes divinas. Claro está que usted fue justificado de su pecado a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de esa sangre preciosa de nuestro Dios para nuestra vida. Pero tenemos que andar en justicia, hacer los preceptos de Dios. Entonces, aquellos que anden en justicia, en verdad, en haciendo lo correcto, dice que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. ¿En qué pensamientos estamos perseverando? Esto es bien importante. ¿En qué pensamientos estamos perseverando? En Isaías 26, 2 y 3. Dice el verso 3, primero: tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera. O escucha esto: tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera. Necesitamos pensar en los pensamientos de Dios, tener los pensamientos. Y luego dice el verso 2, que se abran las puertas para que entren los que guardaron la fidelidad, los que guardaron la palabra, los que guardaron fidelidad. Quiere decir que el pensamiento que persevera en Dios guardó fidelidad. Qué importante. La fidelidad a la palabra, a nuestro Dios. Hay estructuras que el enemigo levanta. Hay fortalezas. Aquí tengo dos términos hebreos. Los voy a mencionar. Yatzar, ¿qué significa? Concepción, obra, pensamiento, imaginación. Bueno, lo que estamos viendo es el sistema de fantasías. Yo me puedo imaginar un edificio, si soy un ingeniero, y comienzo a quererlo plasmar. Pensamiento. Esto es que es importante. Necesitamos imaginarnos qué es lo que queremos crear. Una estructura, un edificio, una casa. Luego está el término yatzur,
significa estructura, pensamiento. Cuando hablamos de estructura, en el diccionario significa distribución y orden de las partes de un edificio. Distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio. Entonces, necesitamos movernos en ello, en estos términos. Ahora bien, ¿en mí está el fundamento de la vida? Tengo que verme. ¿En mí está el fundamento de la vida? Mi hermano, sí está el fundamento de la vida, que es Cristo Jesús. Muy bien. Dice la Biblia que nosotros somos obra de sus manos. Quiere decir que nuestros pensamientos constituyen la estructura para el sustento de nuestra casa, de nuestro templo. Tenemos que tener una estructura y está basada en los principios de Dios. Esto es bien importante. El escudo de la fe en nosotros. En Efesios 6:16 dice, según versión Jerusalén, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Escucha bien, el enemigo sabe cuando eres fuerte en Dios, pero va a quererte tumbar. No lo permitas. Dios nos está dando la fortaleza y la gracia y poder quebrantar toda obra del enemigo, y que nuestros pensamientos estén siendo protegidos por la mano poderosa de Dios. Tenemos que tener nuestros pensamientos en Cristo y en la palabra, que es nuestra fortaleza. Adelante, mis hermanos. Hay una lucha, pero nuestra victoria es firme. Es una realidad en Cristo Jesús. Levantémonos y vamos adelante. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos instruyes. Gracias porque traes a nuestro ser esa fortaleza de gracia para vencer a nuestro enemigo. A ti te damos la gloria. Amén. No te pierdas la siguiente parte de este tema. Y te queremos invitar a que nos puedas seguir también por nuestro canal de YouTube. Y nos encuentras como Real Sacerdocio TV. Y también nos puedes seguir por Facebook. Aquí nos encuentras como Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto y muchas bendiciones.